Presentamos su programa Enfoque en el Reino. Queridos amigos, les saluda el hermano Edwin Mauricio Alza, la voz en español del hermano Anthony Bassard, máster en teología en la Universidad Bíblica de Atlanta, Georgia. En esta ocasión, para tratar el tema los primeros padres de la iglesia tradicional y la profecía. Efectivamente, veremos en varias citas de literatura evangélica, histórica además, cómo los llamados padres de la iglesia, todos ellos tuvieron un entendimiento escatológico post-tribulacionista. Es decir, ellos entendieron que el arrebatamiento a las nubes para el encuentro con nuestro Señor Jesús en su retorno será precisamente después de la gran tribulación. Los primeros escritores, una vez concluido el Nuevo Testamento, los primeros escritores de profecía fueron premilenialistas. ¿Qué significa eso? Que creían que el milenio comenzaría solo en el momento del retorno de Jesús, el Cristo, después de la tribulación. Estos primeros escritores de profecía en la historia, los llamados padres de la iglesia, no creían en un rapto secreto de la iglesia antes de la tribulación. Definitivamente no. Ellos lo entendían después de la tribulación. Colocaban entonces el milenio en el futuro. Aquí hay una primera cita. Hasta San Agustín de Hipona en el siglo IV, la iglesia primitiva en general sostuvo la comprensión de la escatología bíblica premilenaria, o sea, el punto de vista que el milenio es para el futuro. Este mileniarismo implicaba una interpretación futurista de la 70ª semana de Daniel, la semana 70 de la profecía de Daniel. Recuerde, la profecía de las 70 semanas. Pues la última semana era colocada para cumplirse en el futuro. La abominación desoladora y el anticristo personal vendrían en el futuro. La iglesia primitiva fue post-tribulacionista, y lo dice el doctor Robert Gundry en su obra La Iglesia y la Tribulación, producción de Sondervan, en 1973, página 173. Es interesante notar que el premilenialista distinguido Theodore Sand, él más o menos tiene su obra o hace su obra por 1900, establece que el gobernante malvado final en el libro de Apocalipsis, mucho del cual o de este tema está basado en el libro de Daniel, es sin lugar a dudas derivado del greco-macedonio, del reino greco-macedonio, y su anticristo precristiano típico, Antíoco Epífanes. Termina la cita tomada de la Introducción al Nuevo Testamento, volumen 3, página 441. En Daniel 11 y 12 parece claro que Antíoco es un tipo de un futuro tirano anticristo. Antíoco, recuerde, fue un rey sirio. Un padre de la iglesia latina
o sea, llamado padre de la iglesia, este se llamaba Lactancio. Lactancio vivió entre el año 250 y el año 330. Este Lactancio prevé claramente que la bestia, o sea, el anticristo, va a surgir en Siria. Otro rey se levantará en Siria, decía él en sus escritos, que nacerá de un espíritu maligno y se constituirá y se llamará como siendo el propio Dios, y ordenará ser adorado como el Hijo de Dios, y se le dará poder para hacer señales y maravillas. Entonces, este intentará destruir el templo de Dios y perseguir a los justos, y habrá angustia y tribulación como no ha habido desde el principio del mundo. Lo dice Lactancio en Institutos Divinos, esta obra histórica, en el libro 7, en el capítulo 17. En el capítulo 16 de este mismo Institutos Divinos, Lactancio dice del tirano que surgirá de los extremos confines de la región norte. Otro padre anteniceno, o sea, antes del concilio de Nicea, Victorino, estamos hablando del año 280, que comúnmente se conoce como después de Cristo, se refiere a Miqueas 5:5. Él dice que Miqueas 5:5 se aplica al anticristo. Dice así: no habrá paz para nuestra tierra, y ellos deberán rodear a Sur, o sea, a Siria, que es donde está el anticristo, en la trinchera de Nimrod. Esto se puede leer en el comentario al Apocalipsis en el capítulo 7 de este Victorino. Asiria es el equivalente aproximado del actual Irak. Victorino también habla de Babilonia como el estado romano. No siempre se reconoce que la 70ª semana de Daniel, Daniel capítulo 9, versículo 24-27, es tomada por Jesús como un periodo justo antes de su regreso. Jesús coloca la abominación actuando antes de su segunda venida, de su retorno. Mateo 24:15 y siguientes. Mateo 24:29 dice que inmediatamente después de la tribulación iniciada por la abominación desoladora, es decir, el anticristo, eso consta en Mateo 24:15, Jesús volverá con poder y gloria. Mateo 24 del 29 al 31. Este hecho es crucial para una lectura imparcial de la profecía. Daniel espera que la abominación aparezca en la 70ª semana, la última semana de las 70. Daniel 9:27. Jesús, nuestro Señor, esperaba con convicción que la abominación se estableciera justo antes de su regreso. Eso quiere decir que es el final de la semana 70. Que la 70ª semana, semanas de años por supuesto, hay que ver Daniel capítulo 9, sería en el futuro y cerca del final de la edad. Esto fue entendido en el año 243 después de Cristo por Hipólito de Pachacómputus. Este hecho se observa en la Enciclopedia de Religión y Ética, volumen 3, página 606, donde dice: la semana final de Daniel 9, 24 al 27 se aparta como perteneciente al periodo escatológico que todavía está en el extremo del futuro, en el futuro más remoto. Ireneo también esperaba, según se entiende en su literatura, sus escritos, Ireneo también esperaba 3 años y medio de tribulación.
y un templo reconstruido, Ireneo de León. En su obra Contra herejías, libro quinto, capítulo 25 y 26, se puede leer, en el que el enemigo se sentará, decía, tratando de mostrarse a sí mismo como el Mesías, el Cristo el Señor. ¿Se sentará dónde? Se entiende que se sentará en el templo de Dios. Quien también declara, nuestro Señor Jesús declara, anticipándose a todo esto en su discurso profético: cuando veáis la abominación desoladora de pie en el lugar santo, como Daniel habló de ella, el Señor Jesús anticipó entonces esta manifestación de la abominación desoladora. También dice, se le dará todo en sus manos hasta tiempos y medio tiempo, es decir, durante 3 años y medio. Periodo durante el cual él, el anticristo, vendrá y reinará sobre la tierra. La abominación se pondrá en el templo. Hasta que venga la consumación del tiempo, será la desolación completa al final. Daniel 9:27. Ahora, 3 años y 6 meses constituyen la mitad de la semana. Ireneo ve al anticristo no solo en Antíoco, en el capítulo 8 de Daniel, y cita Daniel 9:27 como una profecía del reinado final del anticristo durante 3 años y 6 meses. La semana 70 de Daniel es vista como cosa futura y cerca del retorno de nuestro Señor Jesús con poder y gloria a la tierra. Es vista así por los llamados padres de la iglesia, que escribieron con detalle sobre la profecía. Esto lo dice Montgomery en el Comentario Crítico Internacional sobre Daniel, página 394. Montgomery señala que esta lectura del tiempo final, esta lectura apocalíptica del último periodo de 7 años, es la que encontramos en los evangelios y fue adoptada por Ireneo e Hipólito. Finalmente, Comodianus se refiere a un futuro y final anticristo en estas palabras, en su obra. Isaías dijo, este es el hombre que mueve el mundo y muchos reyes, y bajo el cual la tierra se convertirá en un desierto. Entonces, sin duda, el siglo se terminará cuando aparezca, o sea, el presente siglo. Él mismo va a dividir el mundo en 3 poderes dominantes, cuando, sin embargo, Nerón se levante del Hades. Elías vendrá primero para sellar a los seres queridos en el tiempo que las cosas en la región de África, ¿acaso el rey del sur? Y las naciones del norte, ¿acaso el rey del norte? Toda la tierra por todos lados va a temblar durante 7 años. Eso es lo que dice Comodianus. Pero Elías ocupará la mitad del tiempo y Nerón la otra mitad, refiriéndose al mensaje de los 2 testigos quizás. Entonces la ramera Babilonia quedará reducida a cenizas, sus brasas entonces avanzarán a Jerusalén y él conquistará América. Y luego dirá, los originarios que fueron engañados acuerdan alabarlo. Él dirá, yo soy el Cristo a quien siempre oras. Él hará muchas maravillas, ya que él tiene al falso profeta, sobre todo para que crean. Su imagen hablará. El Todopoderoso le ha dado el poder para aparecer así. Los judíos, recapitulando las escrituras sobre él, exclamarán a la vez a lo más alto que han sido engañados. Por otra parte, cuando el tirano se lance contra el ejército de Dios, sus soldados serán derrotados por el terror celestial. El falso profeta mismo será capturado con el malo por el decreto del Señor Jesús. Ellos serán echados vivos a la gehenna. Esto se lee
en las instrucciones de Comodianus, capítulos 41 y 42. Amigos, esto fue su programa del día de hoy hasta aquí. Se despide su querido hermano y amigo, el hermano Edwin Mauricio Alza. Hasta nuestro próximo encuentro, siempre enfocados en el reino de Dios.